Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo para darles a conocer una entrevista a un maestro FIDE, el cual nos va a dar algunas ideas sobre cómo se obtiene la maestría en ajedrez. Con esta entrevista se pretende dar algunas ideas para que los jugadores fuertes de ajedrez inicien a planear en serio el camino hacia la maestría. Sin más, los dejo con el maestro FIDE Gustavo Núñez. Soy el maestro FIDE Gustavo Núñez. Vengo trabajando como entrenador de la Liga de Ajedrez del Tolima desde hace 3 años. Anteriormente también había trabajado con una administración anterior, pero pues esta vez pues hemos tenido como más continuidad en el proceso de enseñanza. Entonces, pues trabajando de la mano de los clubes que nos han acompañado en este proceso, como es el Club de San Antonio, le agradezco mucho. Y pues también un gusto tener aquí al ingeniero Humberto. No, maestro, muchas gracias a usted. Perdón, sí, quería decir, pues, yo, pues, invitado por Jonel, yo soy, pues, un jugador, pues, aficionado, pero aquí muy contento de estar acá y, pues, aprender un poco de su experiencia y de sus conocimientos. Vale, claro que sí. Bueno, gracias, Simón. Sí, entonces vamos al punto fundamental de la entrevista, por el cual pues he citado al maestro Fide Gustavo, ¿no? Es como hacer primero un recuento o una explicación de qué es un maestro Fide para aquellos muchachos que van a iniciar a jugar ajedrez y no tienen idea de qué es un maestro FIDE. Entonces, ¿quién mejor que un maestro FIDE que nos explique qué grado es ese en el ajedrez, no? Sí, Gustavo. a ver, te cuento. La Federación Internacional de Ajedrez creó desde 1968 el título de maestro FIDE. ¿Sí? El maestro FIDE es un título intermedio que se creó como un escalón para llegar a la gran maestría. Entonces, ¿cómo se creó? Se creó el maestro FIDE, luego se creó el maestro internacional y luego el gran maestro como mayor título profesional de ajedrez. Y ahora, hace como 12 años, se creó el título de candidato a maestro como un título adicional, como un escaloncito más abajo del maestro FIDE. ¿Sí? Ya, bueno, y entonces, dentro de esos maestros, acabas de decir que hay un escaloncito mucho más abajo, pero que incluso es más fuerte que un maestro, que un jugador aficionado, ¿no? Que un jugador de club fuerte, que es el maestro candidato. ¿Cómo, ¿Cómo se obtiene un maestro candidato o qué necesita para llegar a maestro candidato? Hay dos maneras de llegar a él. La primera es obtener 2100 puntos de Elo internacional y le solicitas directamente a la FIDE y te da el título directo de candidato a maestro. La segunda es, hay un torneo que se llama el torneo subzonal. El último torneo subzonal de Colombia lo hicieron en diciembre del año 2018. ¿Sí? En ese torneo, si tú obtienes 4.5 de 9 posibles y llegas a 2000 de Elo, también te dan el título directo de candidato a maestro. Esas son las dos formas de obtenerlo. Bueno, entonces también hay una inquietud ahora que mencionas el ELO. He visto, eh, he visto títulos, bueno, en Colombia, de jóvenes que tienen menos de 1700, 1500. Incluso alcancé a ver, creo que uno de 1200 con ese título. ¿A qué se debe? En los campeonatos panamericanos, la Federación Internacional les da títulos directos de maestro FIDE o les daba porque los cancelaron incluso a niños sub 10, sub 12 por quedar campeones en esas categorías. Lo quitaron, o digamos no lo quitaron, sino que les colocaron el requisito del ELO para no tener esa dualidad de tener de pronto jugadores muy jóvenes con muy poco ELO y con un título de verdad de un maestro FIDE Ah, que si lo obtienes por ELO en realidad va a ser muy difícil de obtener. ya. Bueno, otra pregunta que va de la mano con el candidato a maestro. Ya nos explicaste cómo se llega a maestro candidato, ¿no? Y bueno, y para alcanzarle el maestro FIDE, ¿cómo se llega?
Listo. Hay dos maneras. Digamos que está la manera antigua, que como lo logramos la mayoría de jugadores, digamos ya de edad media, veteranitos, que era llegar a 2.300 puntos de hielo internacional. ¿Sí? Ahora, pues con este torneo subzonal, la FIDE disminuyó mucho la cuota, les colocó 2.100 puntos de hielo internacional, pero tienen que llegar a 6 puntos de 9 posibles en el torneo subzonal. Entonces, en realidad es mucho más difícil hacer los 6 de 9 que llegar al Elo. Un poco difícil. Claro, bueno, entonces vamos a hacer en este momento como que una comparación entre un candidato a maestro y un maestro FIDE. A ver, la pregunta esencial que quiero hacer es, ¿qué sabe un maestro FIDE que lo diferencia del maestro candidato? Bueno, el maestro FIDE está mucho más cerca del maestro internacional. Ten en cuenta que el maestro FIDE, su elo debe oscilar entre los 2.200 y los 2.400 puntos. El candidato a maestro, su elo oscila entre los 2.000, 2.050, 2.100 puntos. Es decir, que siempre, digamos que una diferencia de 100 puntos de elo a medida que va creciendo el elo es mucho más notoria, ¿sí? Si vemos por ejemplo, si el jugador de más elo actual en Colombia creo que tiene 2.517 y ninguno ha llegado a 2.617, ninguno en Colombia. Es decir, de ahí el subir 100 puntos es muy, muy complicado, ¿sí? Entonces, digamos que la pirámide de jugadores obviamente va llegando muy poquiticos arriba. Pero pues respecto a, digamos, hablemos de un poquito de conocimientos, yo opino pues que además de los conocimientos, que porque uno se pone a mirar y pues los dos conocen finales, los dos conocen aperturas, los dos conocen de medio juego, los dos se pueden hablar cosas parecidas, ¿sí? Me parece muy importante el trabajo en el tablero, eso es primordial en cualquier nivel, el trabajo que tú hagas en el tablero cuando te sientas a jugar, la actitud ante el tablero y pues obviamente que especializarse un poquito más en las aperturas que juega. La idea es llegar uno a la partida sabiendo un poquito más que el rival, aunque pues el rival también obviamente querrá hacer lo mismo, llegar a la apertura sabiendo un poquito más que uno. Entonces ese trabajo previo de apertura, realizar táctica todos los días es muy importante. De finales, pues también hay que haber trabajado ciertos tipos de finales, los finales más frecuentes. Obviamente trabajar todos los finales es muy difícil. Y pues eso te ayuda mucho con la ayuda de un entrenador. Ah, bueno, bien, entonces, en ese caso, explicas cómo o qué sabe, ¿no? Un maestro en relación con el otro. Y bueno, una pregunta un poco personal. ¿Cuánto tiempo duró usted como para alcanzar la maestría de maestro FIDE? Bueno, yo en el ajedrez empecé tarde respecto a las generaciones actuales. Yo empecé a ir a la liga a los 13 años. Y pues digamos que en mi juventud, de los 13 a los 17, era un jugador más o menos regular, digamos, quedaba entre los 10 primeros en los torneos, pocas veces quedaba entre el podio. Y digamos que mi salto hacia la maestría se presentó cuando viajé hacia Bogotá, puesto que en realidad ya era mucho más competitivo y pues me puse a mejorar un poquito, incluso casi sin ayuda de entrenador, la verdad. Trabajábamos como un grupo de jugadores más o menos del mismo nivel y pues digamos de ellos pocos logramos llegar a ser maestro FIDE o más allá, ¿no? Creo que ninguno llegó, de los que trabajamos, ninguno llegó a maestro internacional, pues también obviamente que nos faltaba de pronto quien nos ayudara a, a liderar ese trabajo, ¿cierto? Quien nos ayudara a enfocarlo de manera adecuada y pues lo logramos fue así, en realidad, trabajando con compañeros, jugábamos torneos todas las noches allá en Bogotá y pues la idea era que todos los días tenemos que preparar la partida del día siguiente. Entonces, para mí eso fue un gran salto. Ahora, digamos que si ese trabajo en esa época no era tan adecuado, pues en realidad en Ibagué no se realizaba casi ningún trabajo, casi ningún torneo. Es decir, que yo cuando estuve en Bogotá y volví a Ibagué, comparativamente estaba mucho mejor que las personas que se habían quedado aquí y seguían trabajando aquí en su rutina diaria.
Entonces, más o menos esa fue la forma de lograrlo. El título lo obtuve en el 2007 a los 27 años. Es poco frecuente encontrar títulos después de los 25 años, porque ya la gente se ha dedicado a otras cosas, ¿verdad? En cambio, vemos que la mayoría de gente que logra el título lo logra antes de los 20 años. En un 90%, por lo menos en Colombia, es así. Claro. Ah, bueno. Bueno, y ahora como que una recomendación como para un jugador fuerte de club, ¿cómo, en qué se Bueno, debería enfocar para alcanzar siquiera el candidato maestro? ¿Qué debería estudiar? listo. A ver, el juego de club digamos que es parte indispensable en el desarrollo del ajedrecista. El problema es que el jugador de club se queda en el club. Si tú muchas veces lo invitas a estudiar, vamos a jugar un torneo clásico, dice, no, no, yo eso se demora mucho, yo no tengo tiempo para eso, quiere jugar torneos rápidos. Entonces, el principal problema es que ellos quieren jugar solo torneos rápidos. Si le habla a uno una partida que puede durar 5 o 6 horas, les parecerá obviamente algo fuera de su contexto. Y pues así es que se obtiene la maestría, ¿sí? Porque recuerda que todos los títulos hasta ahora se logran es a nivel clásico. A Sí, nivel claro. blitz y a nivel activo no hay títulos. Eso se quería implementar porque hay jugadores que son muy buenos a ritmos rápidos, pero a ritmos lentos la verdad no funciona muy bien. Entonces eso se quería implementar, no se ha implementado. Por ahora todos los títulos se obtienen a ritmo rápido, aunque los elos sí están diferenciados. El elo de blitz es diferente del elo de activo y es diferente del elo de clásico, pero no hay títulos en esos otros ritmos. Claro. Bueno, ¿y se puede alcanzar la maestría sin un entrenador? Yo opino que hasta cierto nivel sí. Sí, obviamente que tienes que tener unos preconceptos bien establecidos, ser muy disciplinado en el trabajo, ¿sí? Pero pues ahorita uno busca online y ahí te van a dar 100 fórmulas para mejorar tu nivel, cómo llegar a 2100, cómo llegar a 2050. Ujú. Hay varias gente que trabaja ese tipo de trabajo, ¿no? Que trabaja ese tipo de población. Digamos que hay varios tips que los maneja la mayoría de jugadores, la mayoría de personas que dan esas recomendaciones y pues algunos de ellos son los siguientes. El primero, pues debes enfocar tu trabajo a mediano plazo. No, el ajedrez es un juego que tú puedes trabajar mucho y durar mucho tiempo sin ver mejoras en tu juego. El juego se va a dar, la mejora se va a dar a mediano o a largo plazo. Es decir, los objetivos debemos tenerlos claros, pero plantearlos a mediano o a largo plazo. Segundo, pues digamos que tenemos que desaprender, si somos jugador de club, desaprender algunos hábitos para poder mejorar nuestro ajedrez a nivel clásico, a nivel real, que es pues donde se compite y donde se obtienen los títulos. Entonces, no es recomendable jugar ritmos rápidos únicamente. Digamos que esos torneos de rápidos pueden ir un poquito direccionados hacia un objetivo específico. No dejarlos como que vamos a jugar rápido y vamos a jugar ahí los dos cualquier cosa y a tumbar la bandera al otro. Eso no tiene ningún sentido para mejorar nuestro ajedrez. Entonces debemos desaprender ese tipo de ritmos. Por ejemplo, hay mucha gente que va a los clubes a jugar dinero, a jugar rápido, a ver cómo gana cualquier cosa. Eso hay que olvidarse de eso. Obviamente el ajedrez no es un medio para eso. Y pues a nivel profesional mucho menos. ¿Sí? Entonces debemos, por ejemplo, elegir qué tipos de torneos vamos a jugar en el año. No jugar torneos y jugar torneos por jugarlos. Es muy importante analizar nuestras partidas. De esto hay suficiente documentación de cómo debemos analizar nuestras partidas, de cómo debemos, por ejemplo, qué pasó en apertura. Comencemos por la apertura. ¿Qué pasó en la apertura en mi partida? La apertura fue bien jugada por parte mía, fue bien jugada por parte del rival, siguió los lineamientos teóricos, en qué momento me salí de los lineamientos teóricos, hasta dónde yo conocía la apertura. Preguntarnos, mi rival me sorprendió en apertura, si sí, entonces miremos a ver qué pasó en la apertura, ¿sí? O la apertura que yo juego tiene una buena reputación a nivel ajedrecístico. Hay aperturas que no tienen buena reputación, entonces pues hay que tratar de evitar ese tipo de aperturas, jugar aperturas
que me perduren en el tiempo. Es decir, que hayan pasado la prueba del tiempo, por ejemplo, la defensa india de rey, por ejemplo, el gambito de dama aceptado, el doble peón rey. Son aperturas que nosotros vemos que actualmente los jugadores de élite combaten con esas aperturas. No quiere decir que yo tenga que jugar lo que juega el campeón mundial, porque de pronto mi estilo no se asemeja al de él. Entonces, a medida que vamos aprendiendo un poquito, vamos creando nuestro propio estilo de juego. Yo tengo un estilo de juego agresivo o yo tengo un estilo de juego más posicional, más metódico. Yo tengo que conocerme y pues todo este trabajo lo logramos pues a medida de que va pasando el tiempo, de que vamos mejorando, mirar si yo me adapté a aperturas, hay aperturas que yo no me puedo adaptar a ellas, entonces ¿qué hago? Pues posiblemente lo mejor sea cambiar de apertura, pero no tampoco que cada que pierdo una partida, entonces voy saltando de apertura en apertura porque me van a acabar las aperturas y voy a seguir perdiendo partidas, no es el objetivo. Entonces, sí, a ver, ¿qué más tips dicen? Realizar táctica todos los días. Ahorita hay varios, la mayoría de páginas tienen táctica gratis. Por ejemplo, chess.com, chess24, Lichess, Chess Tempo, la mayoría de Chessable, la de Magnus, la que creó ahorita. Entonces, todas tienen táctica y si todas me permiten a mí 20 ejercicios sin ser premium, pues entonces yo puedo hacer 20 en esta, 20 en esta, 20 en esta, 360. Entonces, más o menos dedicarle 25, 30 minutos diarios a resolución de táctica. Eh, dicen que otra forma cuando estamos empezando es tratar de uno semejarse o igualarse con un jugador de élite o un jugador que uno vea que mínimo le lleve a uno 200 puntos de elo. ¿Para qué te sirve? Porque yo de pronto digo, mire, el juego de esta persona me gustan las aperturas de él, yo puedo tratar de imitarlo un poco en mis primeros torneos para, para que se me facilite un poquito, porque si yo voy a comenzar a trabajar, ¿qué apertura elijo? No sabría qué apertura elegir. Si no tengo entrenador, ¿qué apertura te va a decir que elijas? De pronto eliges una apertura semiabierta que no vas a poder entender muy bien porque no va a haber táctica, estás trabajando táctica, pero eliges una apertura que no tiene táctica. Entonces va a ser más difícil el trabajo. Entonces, yo opino que sí es necesario una guía de un entrenador, sobre todo en los primeros momentos. Cuando ya hayas despegado y llegues a cierto nivel mínimo 2100, 2050 puntos, de ahí puedes subir un poco más. Sí, pero digamos para llegar a maestro internacional, sí, obviamente necesitas otra vez trabajo con entrenador. Es que vemos que inclusive los campeones mundiales tienen su grupo de trabajo. Ellos tienen sus entrenadores que les van diciendo, mira, hiciste esto mal, esa apertura la vamos a corregir acá en este punto, o juegas con un rival, mira, yo del rival vi que comete error en esta apertura, vamos a buscarlo por ahí. Todo este trabajo eh, teórico y este trabajo práctico lo realizan las otras personas porque el otro está desencaminado a lograr su objetivo. Entonces yo opino que todos sí necesitamos un entrenador o alguien que nos guíe. Claro, qué buena apreciación, maestro. Y bueno, hablando de maestros, hoy en día a través de la tecnología es, yo diría, ¿no? Que como fácil contratar a un maestro. ¿Puede ser cierto esto? ¿Se puede contratar a un entrenador y me puede guiar a través así como lo estamos haciendo, a través de plataformas virtuales? ¿O necesariamente debe ser presencial? No, pues digamos que el trabajo en ajedrez se realizaba en un 90% presencial, pero pues después de la pandemia hubo un giro y un avance, diría yo, en este trabajo virtual, ¿cierto? Porque el trabajo virtual nos acerca estando lejos, ¿cierto? No, rompe fronteras, no tenemos que estar todos en un mismo salón, todos aquí unidos, sino nos podemos encontrar virtualmente, podemos dejar un trabajo en casa y pues la idea es que si uno está con la idea de mejorar ajedrez, pues obviamente hay que hacer las tareas, hay que dedicarle tiempo extra, porque de pronto tú dices, bueno, voy a contratar un entrenador y lo voy a contratar 3 horas a la semana para que me dé tres sesiones de 1 hora. Listo, es muy bien, pero entonces, ¿y tú qué vas a hacer el resto del tiempo? Entonces él te va a decir, mira, trabaja táctica diaria y hay 30 minutos más que no tienes que encontrarte conmigo, el trabajo de táctica lo vamos a realizar en tal plataforma, vamos a tratar de llegar a tal objetivo y pues vamos a encaminar el trabajo de táctica esta semana, por ejemplo, en la clavada o en el ataque descubierto o en lo que sea. Y pues la idea es que él vaya viendo, pues esa es la idea del entrenador, ¿no? Que vaya viendo cómo sus alumnos
pues van mejorando. En ajedrez, claro, ahorita hay varias plataformas, incluso desde la mayoría de plataformas, ahí te proponen entrenadores, ¿no? Hay entrenadores, digamos, de precios muy altos y hay entrenadores de precios medios, ¿sí? De Entonces, acuerdo con recuerda que el entrenador debe tener título de entrenador, ¿sí? Porque hay jugadores que quieren entrenar, pero no han hecho curso de entrenadores. Es como cuando sale el futbolista y quiere ser director técnico, pues tiene que prepararse, capacitarse para llegar allá. No la, todo ajedrecista sirve de entrenador. No, es una dualidad que muchos creen que es así. Mucha gente dice, es que yo no, yo quiero ser un gran maestro de entrenador y traen un gran maestro y pues él tiene otros objetivos. Por ejemplo, si el objetivo del gran maestro es competir él, pues obviamente no te sirve como entrenador, porque él tiene otro objetivo para él. Entonces tienes que buscar a alguien que tenga título de entrenador, y título de entrenador de la FIDE hay más diversidad que como jugador. Creo que comienza con instructor de desarrollo, luego instructor de la FIDE, luego entrenador FIDE trainer y por último entrenador senior trainer, que aquí en Colombia no hay ningún senior trainer. El máximo título es FIDE Trainer, los colombianos. Los que tenemos FIDE Trainer, siempre hay como unos 14 entrenadores FIDE Trainer en Colombia. escasos, ¿no? Sí, sí, claro. Como te digo, hay muchos que llegan ahí. Obviamente que no todos llegan a FIDE Trainer, eso no es tan fácil. Y lo otro, que hay muchos que llegan a entrenar sin título de entrenador, sino con su experiencia como deportista, pues llegan a hacerlo. Y pues algunos lo hacen muy bien, otros pues de verdad, yo cuando inicié, comencé como sin título de entrenador, como con las uñas, como uno recordando lo que pasó con su proceso y tratar de llevarlo y de transmitirlo a los estudiantes. Pero pues con la práctica se da uno cuenta que uno al inicio hizo cosas muy erradas. Pues obviamente no tenía tanta experiencia, no tenía tanto conocimiento como entrenador, no, me faltaba como el bagaje en ese aspecto, aunque como deportista me defendía muy bien, es muy diferente el rol de entrenador. Entonces necesitas, sí, conseguir a alguien que sea entrenador. Claro, que tenga la experiencia para ese tema. Bueno, y una cosita con referencia a la apertura. Es difícil aprender aperturas, pareciera que fuera fácil, pero es difícil. ¿Cómo sería la forma de aprenderla de manera que sea significativa, que le quede a uno y no se le olvide tan rápido? ¿Cuál sería esa forma? Bueno.